Hola hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Macul, hermanos de otras iglesias que también nos visitan acá en esta nueva clase de escuela dominical. Sean todos bienvenidos y bueno, vamos a comenzar nuevamente con esta clase de escuela dominical en el cual estamos viendo el libro de Apocalipsis. Específicamente estamos en el capítulo de el paréntesis de las siete trompetas, ubicado en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, obviamente. Así que vamos a continuar con ese estudio. Esta es la tercera clase que estamos viendo respecto a este tema. eh, y llevamos ya bastante tiempo acá en este capítulo 11 principalmente, que trata del paréntesis de las siete trompetas. ¿Ok? 20 de agosto 2023, sean todos bienvenidos y bueno, vamos a orar para que el Señor bendiga esta clase de escuela dominical y que podamos aprender y que podamos em, poner en práctica. Sabemos que este libro es un poco es complejo en el sentido de doctrina. Hay varias cosas, varios cuadros, varias referencias, aplicaciones personales que podemos aplicar a nuestra vida. Entonces, también oremos por eso, para que podamos poner en práctica lo que estamos aprendiendo y no tan solo llenarnos de conocimiento intelectual de la Biblia. ¿Ok? Oremos y comenzamos. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por este día, gracias por esta nueva clase de escuela dominical. Te pido que seas bendiciendo de principio a fin esta clase, Padre Santo, a los que están en sus casas, Padre mío, acá aprendiendo. Te pido que los bendiga, Señor, y también a mí, que sea solamente palabra tuya la que hable. Y ayúdanos a seguir abriendo nuestros ojos espirituales para aprender de tu palabra, Señor, para conocer este maravilloso libro de Apocalipsis. Y sobre todo, Padre Santo, para tener aplicaciones personales en nuestra vida, cambiar lo que tengamos que cambiar, Señor, y también aplicar todo lo que sale en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser responsables con eso, no solamente aplicar lo que nos conviene, sino a ser obedientes como hijos tuyos, Señor. Te pido estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, 20 de agosto del 2023, seguimos entonces. Bien, ¿qué es lo que comenzamos a ver hace algunas clases atrás? El martirio de los dos testigos de Cristo Jesús. Y hemos hablado un montón ya sobre este tema. Hemos pasado por el Apocalipsis 11, hemos desgranado este capítulo bien en detalle, hemos hablado muchísimo de los tiempos, de lo que está sucediendo en la gran tribulación. Me refiero a lo que está sucediendo en el capítulo 11 y en el contexto de Apocalipsis, no lo que está sucediendo ahora en este tiempo. Hablamos del martirio de estos dos testigos, el enfoque de su ministerio, los cadáveres que están en la plaza. La semana pasada hicimos un ejercicio de comparar esta ciudad grande que nombra acá Apocalipsis 11 con Sodoma, es una comparación con Sodoma, con Egipto y con Babilonia también está oculto esa frase, la grande ciudad, donde hay una comparación a Jerusalén. Eh, Vimos un montón de cosas y además vimos esta imagen en la cual muchos acordaron, tanto en esta clase, bueno, no en esta clase online porque no le puedo escuchar, no le puedo ver, pero sí en la clase presencial que hicimos en nuestra iglesia, en nuestro templo. Sí, muchos estaban de acuerdo, aceptaban la idea de que acá, en este lugar, donde está la plaza, donde está el muro de los lamentos, donde en teoría fue destruido el templo de, de Jerusalén, acordamos, según lo que dice la escritura, en que acá van a estar los cuerpos de los dos testigos van a estar acá durante 3 días y medio. ¿Por qué acá? Bueno, porque la plaza, lo dice el capítulo 11, y también porque la plaza y el muro, este muro, que es el muro de este, de este templo de Jerusalén, también tienen parte en las profecías de Daniel. Tal es su importancia que el muro y esa plaza que está acá están dentro de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Por lo tanto, este lugar es muy especial y no tan solo por eso, sino porque acá, cerca de acá, atrás de esta plaza y de este muro, está el Monte de los Olivos. Y ya vamos a ver cuál es la importancia de ese monte. ¿De acuerdo? Entonces, para ir entrando en materia, hermanos,
Solamente hacer un breve recordatorio con esto. Estamos analizando la gran tribulación, los últimos 3 años y medio de esta tribulación, de estos 7 años. Y estamos acá parados todavía, aún después de 2 o 3 meses, ya ni me recuerdo, estamos aún acá en el paréntesis de las 7 trompetas, lo que ocurre entre el toque de trompeta 6 y el toque de trompeta 7, y que es lo mismo que está ocurriendo en estos 3 años y medio, que está sucediendo el misterio de la iniquidad, en paréntesis, el paréntesis de los dos testigos, está ocurriendo el ministerio de los dos testigos durante estos 3 años y medio, y también durante ese tiempo los gentiles están hollando la santa ciudad, está sobrepoblada la santa ciudad, Jerusalén, ¿ok? Y esto pasa con los sellos, está sucediendo en cadena también, y las trompetas están sucediendo en cadena. ¿De acuerdo? Eso solamente para fijar el punto de la historia en la cual estamos basados y en la cual estamos narrando y estudiando. Seguimos en la gran tribulación. Seguimos estudiando ese tiempo. Bien, vamos a Apocalipsis 11 para leer completo el capítulo y tener el contexto y comenzar a estudiar lo que nos convoca el día de hoy. Así que, Apocalipsis 11. Dice así: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate y mide el templo de Dios, y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron la gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Bien, acá tenemos el capítulo completo, nuevamente, pero estamos enfocados en la parte final de los dos testigos, del ministerio de estos dos testigos. Bien, salimos de acá de la plaza, como recordatorio, y entramos en el siguiente punto. El siguiente punto es la publicidad de su martirio. ¿De acuerdo? ¿Por qué publicidad? Vamos nuevamente al versículo 9. Fíjese lo que dice: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados.
¿Por qué la publicidad de su martirio? Básicamente porque acá dice que los pueblos, tribus, naciones, básicamente todos los moradores de la tierra, que van a estar ahí en la gran tribulación, los que lleguen al final casi de la gran tribulación, van a poder ver este acontecimiento. Van a poder ver la muerte de estos dos testigos y también van a poder ver sus cadáveres en esta plaza durante 3 días y medio. ¿Ok? Por eso, y acá surgen un montón de hipótesis, de teorías. eh, ¿Por qué todo el mundo los va a ver? Bueno, con ayuda de la tecnología, hoy día con los satélites, las redes sociales, hay un montón de recursos como para poder presenciar cualquier tipo de noticia, sobre todo esta, de manera en vivo. ¿De acuerdo? Los noticieros, hoy día una noticia muy pequeña se reproduce en todos los noticieros en todo el mundo de manera instantánea. Entonces, imagínense este acontecimiento. Tenemos a estos dos testigos que están eh, atormentando a los moradores de la tierra, no tan solo con su palabra, no tan solo con la predicación del reino, del evangelio del reino, perdón, no solo con el mensaje de arrepentimiento hacia los moradores de la tierra, con exhortación, con reprimendas, etcétera. No solo con eso, sino que también recuérdense que estos dos testigos tienen el poder, tienen poderes para convocar a las plagas cuantas veces quieran, dice el versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir a la tierra con toda plaga. Y al final dice, cuantas veces quieran. Bien, ya hablamos de esto, ya hablamos de que esto hay una condicionante para ejecutar estos poderes, estas señales, que tiene que ver con la defensa de ellos mismos. Ellos se pueden defender justamente con estas señales. Bien, ¿cuál es el punto? Que los moradores de la tierra van a estar quejándose no tan solo por la predicación de sus palabras, sino que por las plagas, por las guerras que pudiesen haber y también porque recuerde que estos moradores de la tierra están bajo el imperio de este anticristo. Están engañados y tal vez están siendo forzados también porque en paralelo está aconteciendo el misterio de la iniquidad, que ya está en acción. Están adorando a la bestia, están haciendo sacrificios, un montón de cosas. Por lo tanto, cualquier cosa que vaya en contra de esta adoración a la bestia es causa de tormento para ellos, para los moradores de la tierra. ¿Ok? Entonces, ya vimos también que testigos, la palabra testigos que aparece acá en Apocalipsis 11, del griego martus, que quiere decir mártir. Por lo tanto, mártires. Por lo tanto, sacamos la conclusión de que un testigo, el testigo como debe serlo, como lo es acá en Apocalipsis 11, es una persona que es capaz de morir por su causa. Y acá nosotros sacamos una aplicación personal para nuestras vidas. Idealmente nosotros deberíamos pensar en esto, en realmente si estamos siendo testigos de nuestro Señor Jesucristo, si estamos viviendo la vida cristiana, si estamos evangelizando, si estamos teniendo rechazo del mundo como lo tenían, o como lo van a tener, mejor dicho, estos dos testigos en la gran tribulación, por predicar el mensaje. ¿Ok? ¿Qué más? Tal como todo el mundo verá la segunda venida de Cristo. Todos los moradores de la tierra van a ver cómo estos cadáveres van a estar ahí en la plaza de Jerusalén. Y tal como ese acontecimiento, todo el mundo asimismo verá la segunda venida de Cristo. Vamos a Apocalipsis 1. Ahora bien, es cierto de que en ese tiempo, según mi apreciación personal, si bien va a haber mucha más tecnología, incluso mejor que la de ahora, por supuesto que sí, la tecnología de hoy es susceptible al clima. ¿Qué quiere decir eso? Que el sol puede dañar la transmisión de satélites, un terremoto puede cortar cables de fibra óptica, ya sea en la tierra, ya sea submarinos, lo puede hacer. Y cuando ocurre eso, se cortan las comunicaciones, por supuesto.
los equipos de comunicaciones, routers, switches, etcétera, los equipos de comunicaciones a gran escala, necesitan una temperatura adecuada, necesitan frío para poder funcionar. Por lo tanto, en ese tiempo va a haber mucho calor, van a haber llamaradas solares, eh, van a haber terremotos, va a haber catástrofes, etcétera. Por lo tanto, la tecnología y los medios de comunicación también van a sufrir estragos en ese tiempo. Ahora bien, yo estoy completamente seguro de que en el futuro no vamos a depender tanto de cables ni de fibra óptica para las comunicaciones. Hoy, usted sabe, está la empresa esta Starlink, que el internet es por satélite, ya no necesita cables en su mayoría para poder funcionar. ¿Ok? Lo mismo la televisión por cable perdón, la televisión por satélite vino a reemplazar la televisión por cable. ¿Ok? Entonces, la tecnología también está mutando y sin duda alguna en ese tiempo va a ser totalmente diferente. Bien, solo como aclaración. Bien, Apocalipsis 1.7, ¿qué dice? He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todo ojo le verá, dice acá, la segunda venida de Jesucristo. Todo ojo le verá de quienes estén vivos en la gran tribulación, al final de la gran tribulación. ¿Ok? Ese es el contexto. Bien. Por lo tanto, va a ser lo mismo que cuando estén viendo estos dos testigos, porque los acontecimientos son continuos. Primero, la muerte de estos dos testigos y un poquito después, la segunda venida. ¿Ok? Probablemente esos mismos que están ahí mirando a los dos testigos sean los que presencien este evento de la segunda venida de manera presencial, porque todo ocurre en el mismo lugar, ya lo vamos a ver. También esto de la muerte de los dos testigos y la segunda venida de Cristo es similar a la ascensión de Cristo. Vamos a ver los Hechos, capítulo 1, del 10 al 11. Dice así, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Acá hay un montón de gente que también participa y ve presencialmente la ascensión de Cristo, que se va en una nube y aparecen estos dos ángeles y dicen ahí hablan respecto a la ida y a la venida de Jesucristo. ¿Ok? ¿Cuál es el punto acá? Estas personas que están acá, los discípulos, pueden ver presencialmente, valga la redundancia, la ascensión de Cristo. ¿De acuerdo? ¿Qué hubiese pasado si en ese tiempo hubiese la misma tecnología que tenemos hoy? Probablemente alguien estuviese grabando esa ascensión de Cristo, ese espectáculo, o transmitiendo online ese espectáculo, y sería visible a todo el mundo de manera instantánea, si es que en ese tiempo hubiese la tecnología que tenemos hoy. Pero como no la había, este evento fue dicho boca a boca por las personas que estaban ahí. O sea, este hecho llegó a oídos de muchos por boca, ¿ok? Transmitido de boca a boca. ¿De acuerdo? A ver, estos tres eventos, la muerte de los dos testigos que están ahí 3 días y medio en la plaza, la segunda venida de Cristo y la ascensión de Cristo, estos tres eventos ocurren en el mismo sitio, o en la misma ciudad, para ser exactos. Ocurren en Jerusalén. ¿Ok? Todo está pasando en Jerusalén. ¿Ok? Recuérdese que el ministerio de los dos testigos es enfocado 100% en Jerusalén, en Israel, en el pueblo de Dios, porque la tribulación es para tratar con el pueblo de Israel. ¿Ok? La mayoría de los pactos que son incondicionales se van a cumplir después de la tribulación. Por lo tanto, todo el contexto de Apocalipsis es
de Apocalipsis, más bien de la gran tribulación y la tribulación misma, tiene que ver con los judíos. Eso no lo podemos perder. Entonces, tenemos estos tres eventos que ocurren en Jerusalén. La ascensión de Cristo, vamos a Lucas 24 para comprobarlo. No quiero dejar pasar esta parte, hermanos, porque es muy interesante entender dónde suceden las cosas. Mirar los mapas, estar mirando dónde suceden los eventos, nos da un contexto importante. Vamos a Lucas 24. Lucas capítulo 24. Esta escena generalmente aparece en películas, en series, generalmente para la Semana Santa. Usted ya se recordará. 24:50, dice así. La ascensión. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Está narrando la ascensión, que dice ahí lo importante. Y los sacó fuera hasta Betania, en Jerusalén. Betania está cercano a Jerusalén, en la misma zona geográfica. ¿De acuerdo? Vamos a Hechos. Hechos 1, que ya lo leímos, pero vamos a ver otros detalles acá. Hechos 1, versículo 4, fíjese. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Ok? Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos primero en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Está hablando de lo que iba a suceder en Hechos 2 con el discurso de Pedro. Ahí sucede eso, ese acontecimiento. Lo importante acá es que les dice, manténganse en Jerusalén, sigan aquí, ¿okay? Sigan en Jerusalén. Versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, o sea que no se fueran de ese mismo sitio donde estaban en ese momento. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Primero iban a ser testigos en Jerusalén porque debían permanecer en Jerusalén. Por lo tanto, estaban ahí mismo, estaban en Jerusalén, específicamente en el Monte de los Olivos, ¿ok? Pero en Jerusalén, en la zona geográfica de Jerusalén. Bien, y versículo 11 dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. O sea, se va a ir al cielo de la misma manera como va a volver. Desde el mismo lugar y desde la misma forma, ¿ok? En la nube. Ya lo vamos a ver más adelante. Bien, lo importante acá es que esto sucede en Jerusalén. La muerte de los dos testigos, como vimos la semana pasada, también ocurre en la plaza de Jerusalén. Perdón, en la plaza de Jerusalén quedarán sus cuerpos botados 3 días y medio. Perdón la expresión, pero así es como van a quedar. Vamos a Apocalipsis 11:8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. En Jerusalén, Jesucristo fue crucificado a las afueras de Jerusalén, en el Gólgota, pero en la zona geográfica de Jerusalén. Todo pasa en Jerusalén, hermanos. Todo. Es el centro de lo que está aconteciendo acá en la Gran Tribulación. El ministerio de los dos testigos fue la base militar o el cuartel general, por decirlo de alguna manera, es Jerusalén. ¿Ok? Y por último, este evento importantísimo, la segunda venida de Cristo, también ocurre en Jerusalén. Vamos a Zacarías 14. También ocurrirá en Jerusalén. Zacarías 14, versículos del 2 al 4. Vamos del 1, dice, he aquí, el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad.
Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día donde, sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, ¿dónde ocurre esta segunda venida de Cristo? Dice aquí, y se afirmarán sus pies en aquel día, segunda venida, sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén. Este monte está, el monte de los olivos, está en Betania, pero en la zona geográfica de Jerusalén. ¿De acuerdo? Entonces, estos tres eventos importantísimos que son visibles a todo el mundo, que son públicos, digamos así, y que tienen que ver con una nube, con la ascensión de estos dos testigos que también ascienden en una nube, y con la segunda venida que Jesucristo también desciende en una nube, son en el mismo sitio geográfico, en Jerusalén. ¿Ok? Entre Jerusalén, Betania y el Monte de los Olivos. ¿Ok? Ese es como el epicentro de todo lo que ocurre acá. Perfecto. Sigamos. Acá está. Acá tenemos un mapa, tenemos Jerusalén y tenemos Betania. Ese monte que está ahí es el Monte de los Olivos. ¿Ok? Que está a las afueras de Jerusalén. Está al lado, digamos. Pero la zona geográfica a la que se refiere es esto. ¿Ok? Este es el epicentro. Es como cuando hay un temblor, un terremoto, y generalmente ponen un círculo donde fue el epicentro, donde se sintió el temblor o el terremoto. Acá es lo mismo. Si pudiésemos trazar un perímetro acá, podríamos poner acá un círculo, un perímetro, donde ocurren estos tres eventos. ¿Ok? Jerusalén, Betania y el Monte de los Olivos. ¿Bien? Y acá está el Monte de los Olivos. Si usted se da cuenta, la foto anterior, tenemos acá los mismos edificios prácticamente, pero la foto que les mostré hace un rato está tomada desde la parte, desde allá, desde por acá, desde allá hacia acá, hacia donde estoy yo. En mi lado estaría el monte. Bueno, no sé cómo lo va a ver usted ahí con la transmisión, pero fíjese la diferencia. Acá tenemos la plaza, tenemos el muro, y acá tenemos lo mismo, bueno, esa mezquita que estamos viendo acá. Detrás de esto estaría la plaza y el muro, y acá, el monte que usted ve acá, este es el monte de los Olivos. Por lo tanto, es la misma zona geográfica donde van a ocurrir, eh, donde ocurrió la ascensión de Cristo y donde va a ocurrir la situación de estos dos testigos y donde va a ocurrir eh, la, la segunda venida de Cristo. Un detalle importante, solamente un detalle. Fíjese todas estas casas que están acá, están todas con satélites. ¿Ok? Puede ser por internet, puede ser por televisión, pero tiene que ver con que todo ojo le verá finalmente. De alguna manera todos verán ese acontecimiento que va a suceder, tanto de los dos testigos, esa muerte de los dos testigos, como la segunda venida de Cristo. Bien, de alguna manera el Señor va a hacer cumplir lo que dice su palabra. Y dice, y todo ojo le verá, todo ojo de quienes estén en ese momento. Bien, sigamos. La publicidad de su martirio. Seguimos acá, versículo 9 de Apocalipsis 11. Fíjese, acá hay unas particularidades que yo encontré en las cuales Jesús dice que no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén, haciendo referencia a este perímetro que les acabo de nombrar, ya sea Jerusalén, Betania, el Monte de los Olivos, ese perímetro. Tal vez está refiriéndose a los profetas que predicaban el Evangelio del Reino, no lo sé, pero Jesucristo lo dice eso en su palabra. Vamos a Mateo 23, 37. Esto me pareció curiosísimo. Mateo 23, 37.
Fíjese lo que dice. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Lo importante acá, Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados. ¿Dónde fueron estos dos testigos? Están haciendo su ministerio y son matados en Jerusalén. ¿Okay? Si bien el contexto acá está hablando de otra cosa, no del ministerio de los dos testigos, tiene algo que ver, porque estos dos testigos, estos dos profetas, también mueren en ese mismo lugar. Y Jesús lo dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados. Vamos a Lucas para... Acá hay otro detalle importante. Lucas 13, 33 y 34. Dice así, está hablando de lo mismo en la visión de Lucas respecto a lo que dice Jesucristo. Anteriormente vimos la versión de Mateo, ahora vamos a ver la de Lucas. Dice, sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Acá está lo interesante. Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y el 34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas, a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Lo interesante aquí que encontré, hermanos, porque no es posible, Jesús dice esto, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Y dónde mueren estos dos testigos? En Jerusalén. ¿Dónde murió Cristo? En Jerusalén. ¿Ok? Entonces hay algo ahí oculto. No oculto, hay algo digno de estudio, hay una perla ahí que se debe estudiar. ¿Bien? Porque no es una referencia a los profetas del Antiguo Testamento, porque muchos de ellos sí murieron fuera de Jerusalén. Pero acá el contexto es tal vez el Evangelio del Reino. Tal vez Jesucristo se está refiriendo únicamente a los que van a predicar el Evangelio del Reino en ese tiempo. Pero Juan el Bautista, que también predicó el mismo Evangelio, murió fuera de Jerusalén. ¿Ok? Pero hay algo aquí, hay algo interesante de lo que dice Jesucristo que es digno de estudiarlo. Bien, no nos vamos a meter ahí porque si no nos vamos a ir para otros lugares. ¿Ok? Lo interesante es que Jesucristo dice que Jerusalén mata a sus profetas que son enviados. Y es lo que sucedió con estos dos testigos con su muerte. Están ahí o estarán ahí en la plaza durante 3 días y medio muertos. ¿Quién los mata? La bestia. Y esa va a ser el tema para la siguiente semana. ¿Ok? ¿Qué más? No permiten sepultar sus cadáveres. Vamos nuevamente a Apocalipsis 11. Estamos desmenuzando este versículo. Podríamos pasar mucho más rápido, pero considero que hay mucho que estrujar aún de este versículo. Versículo 9. Fíjese lo que dice. Bueno, lo hemos leído un montón, pero hemos sacado varias enseñanzas de ahí. Dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Ya sabemos que Jerusalén, incluso en este momento, y mucho más en el futuro, cuando esté la gran tribulación y la tribulación, estos 7 años, la 70ª semana de Daniel, sabemos que Jerusalén está y estará plagado de turismo. Gente visitando los lugares de Cristo, donde estuvo Cristo, todo lo que sucede, toda la historia bíblica, mucha gente está yendo hacia allá. ¿Ok? Turismo. Hay un montón de religiones, hermanos, en ese sitio. ¿Ok? En ese sitio. En el templo. Hay un montón de religiones ahí que convergen de alguna manera física y están ahí representando a cada uno a su religión. Y además, sabemos que Jerusalén en ese tiempo, tal vez como hoy inclusive, está bajo el imperio de... No,
En el futuro va a estar en el imperio, bajo el imperio del anticristo. Como hoy Jerusalén está bajo el imperio romano eh, aún. ¿Ok? Eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que, bueno, usted conoce los cuatro imperios y de ahí vienen, de ahí del último imperio va a salir el anticristo. Todavía no está el anticristo, al menos de una manera pública, porque todavía no estamos en la tribulación. Pero en ese tiempo, Jerusalén va a estar bajo el imperio del anticristo. ¿Ok? En Jerusalén van a hacer pactos, eso ya lo hemos visto en algún momento, va a ser un pacto, va a haber un pacto de seguridad, de no guerra, después ese pacto se romperá, lo que dice la profecía de las 70 semanas de Daniel, donde la 70ª semana, la semana 70, ocurre un quiebre a la mitad de la semana, por lo tanto esos 3 años y medio va a haber un descontrol, guerra, y ahí va a comenzar abiertamente los 42 meses del misterio de la iniquidad, la adoración de la bestia, el gobierno unificado, el sistema único financiero y un montón de cosas donde vamos a poder ver que Jerusalén en ese tiempo va a estar bajo el imperio del anticristo. ¿Ok? El misterio de la iniquidad que se ve en Apocalipsis 13 abiertamente. ¿Bien? Todo el mundo estaba en contra de estos dos testigos. ¿Ok? Por eso tal vez no permiten sepultar sus cadáveres, porque están bajo el poder engañoso que les envía Dios para que crean en la mentira. Todo el mundo está en contra de estos dos testigos. No quieren saber nada. Están asociando o van a estar asociando todas las plagas, todos los terremotos, todas las catástrofes, todas las van a estar asociando a estos dos testigos. ¿Ok? Tal vez estos dos testigos en ese ministerio también se van a estar defendiendo con las señales que pueden hacer, que ya lo hemos visto, y todo el descontrol, toda la guerra, toda la incertidumbre, todos los problemas se los van a asociar a estos dos testigos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los moradores de la tierra están creyendo en la mentira de la gran tribulación. Están bajo un poder engañoso, creyendo en la mentira, en esta bestia, en el culto de la bestia, y están probablemente adorando a la bestia y en este sistema que impone el anticristo en la gran tribulación. Vamos a segunda de Tesalonicenses. Esto también lo vimos, pero es necesario recordarlo. Segunda de Tesalonicenses 2:11. Dice, bueno, acá está relatando lo que va a suceder ahí en la tribulación, en la gran tribulación principalmente. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bien, todo el mundo está en contra porque están creyendo en la mentira. No va a haber Espíritu Santo en ese tiempo y no va a estar la iglesia, por lo tanto va a ser muy difícil las conversiones. ¿De acuerdo? ¿Quién va a estar predicando ahí? Estos dos testigos y además los 144.000 sellados. Bien, el mensaje va a seguir ahí. Va a haber una oportunidad para la gente. ¿Ok? Pero se va a estar predicando otro evangelio, el evangelio del reino, que hay que arrepentirse porque el rey viene pronto. ¿Ok? Y tiene que ver con las obras. ¿Ok? El que persevera hasta el fin será salvo. Ahí hay algo que tiene que ver con eso. No nos vamos a meter ahí, pero solo un guiño. ¿Ok? Teorías que yo pienso de por qué puede ser que no permiten sepultar sus cadáveres. Y estas son solo teorías. Eh, la primera, el regocijo. Recuérdense que el versículo 10 nos habla de que están regocijados, que están alegres. El regocijo les impide notar que hay que sepultarlos. Tal vez están tan felices porque se murieron estos dos testigos que los atormentaban. Recuérdense, no tan solo le hablaban de la Biblia, sino que eh, habían guerras, habían problemas, catástrofes y un montón de cosas. Probablemente las plagas también se volvieron a repetir en ese tiempo. Por lo tanto, estaban tan contentos que eso terminara con la muerte de los dos testigos que inmediatamente comienza la fiesta. Se terminó la guerra,
fiesta, borracheras, descontrol y un montón de cosas. Y con ese holgorio, con el festejo, mejor dicho, probablemente se les olvida sepultarlos. Están tan contentos que quieren dejarlos ahí para seguir recordando de que se acabó todo este tormento para ellos. ¿Ok? Esa es una teoría personal. Otra teoría más personal, como venganza por el tormento sufrido. ¿Ok? Murieron, me voy a vengar, no los vamos a sepultar, los vamos a dejar ahí, como humillación. ¿Ok? Eh, los vamos a dejar en la plaza, no los vamos a sepultar, vamos a seguir celebrando, pero por venganza, debido a las plagas, a las catástrofes, a las guerras y a la predicación. ¿Ok? Les será comezón de oír la predicación en ese tiempo, porque ellos están creyendo en la mentira del anticristo. ¿Bien? Y por último, una teoría que se me ocurrió también es que están, están sucediendo los últimos estragos del Imperio Romano, ¿ok? Que tiene que ver con la cultura antigua de Roma. ¿Y qué dice la cultura antigua de Roma? Hay algunos detalles que nos dice esta cultura antigua de Roma respecto a la muerte y a la sepultura. La primera de ellas es que eh, en la antigua Roma era más, ojo acá, era más temido no tener una sepultura que la misma muerte. La gente le tenía más miedo a no tener una sepultura eterna, entre comillas, a que morirse. En ese tiempo para ellos morirse era algo muy normal, muy cotidiano, producto de las enfermedades, la gente eh, moría temprano, a poca edad debido a que no había medicamentos y un montón de cosas, pero a la gente le temía mucho más a no tener una sepultura, por lo tanto le daban un valor importantísimo a la sepultura. ¿Ok? ¿Qué más? La cultura romana dice que la ley romana obliga a sepultar a sus cadáveres fuera de la ciudad, porque hay un tema con la santidad del cuerpo, del espíritu. La antigua Roma creía de esa manera, por eso todos eran sepultados afuera de la ciudad. ¿Ok? Y estos dos testigos están en la plaza, están en el centro. Por lo tanto, nadie se quería hacer cargo de estos dos testigos para tomarlos y llevarlos a una sepultura fuera de la ciudad. ¿Ok? Esta es una teoría muy personal que tiene que ver con el Imperio Romano, de donde sale el anticristo, o donde va a salir este anticristo. Bien. Y la tercera tiene que ver con una fiesta que realizan los romanos de la antigüedad, que se llama Lemuralia, la fiesta, que es una fiesta romana de celebración por los muertos, donde dejan ahí los muertos un tiempo sin sepultar, y bueno, hay un tema ahí con una celebración. Lo que quiero decirle es que probablemente sean los últimos tintes que vayan quedando del Imperio Romano hacia estos dos testigos. ¿Ok? La cultura eh, respecto a la sepultación de las personas muertas, obviamente, tenga mucho que ver con el Imperio Romano en aquel tiempo. El Imperio Romano con una mezcla de cultura, bueno, de lo que nos va a traer, lo que va a traer el anticristo también. Entonces hay un tema de humillación, un tema de venganza, un tema de regocijo, hay una mezcla de muchas cosas y recuerde que ese carnaval les va a durar tan solo 3 días y medio. Por lo tanto, tampoco hay mucho tiempo para organizarse y sepultarlos. Ellos mueren, los moradores de la tierra celebran, por ahí a lo mejor se pasan un poco con la celebración y tal vez hay poco tiempo para sepultarlos. ¿Ok? Bueno, es un tema para ir indagando más, tal vez cada uno tiene su propia teoría, pero Dios va a cumplir su palabra, por lo tanto eso va a suceder. ¿Ok? Le invito a que vamos a Deuteronomio solamente para ver lo que dice la ley respecto a la sepultación. Deuteronomio 21, 22 y 23. Fíjese lo que dice respecto a la sepultación.
acá hay un caso especial, pero tiene que ver con la sepultación. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Acá hay un caso específico, el muerto por el madero es maldito, por lo tanto tiene que ser sepultado inmediatamente el mismo día. ¿Okay? La ley dice eso, hay algunas condicionantes acá en lo que dice la ley, pero lo que es respecto a la sepultación es que la sepultación debe ser el mismo día. Si hay algún muerto y algún crimen de muerte, ¿ok? ¿Y qué es lo que están predicando estos dos testigos? Que el rey viene a arrepentirse porque viene la muerte. Estos dos testigos son considerados como enemigos de la vida. Están siendo acusados con crímenes de muerte para los moradores de la tierra. Recuérdese que ellos están en Jerusalén y están predicando en un contexto totalmente judío. Por lo tanto, acá podemos ver que este versículo podría o no aplicarse. No está el madero, pero sí hay un crimen de muerte que cometieron ellos. Porque están hablando en contra de lo que están haciendo ahí. Están siendo, digámoslo de alguna forma, blasfemos para los moradores de la tierra que adoran a la bestia. ¿Ok? Entonces ahí hay un tema también interesante. Pero acá podemos solamente tener teorías, especulaciones y bueno, y estudiar y estudiar y estudiar. Sigamos. 3 días y medio sin sepultura, versículo 9. Vamos nuevamente allá, Apocalipsis 11:9. Apocalipsis 11:9, ya nos va quedando poco. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. 3 días y medio. Son resucitados posterior a estos días, que son 3 días y medio. Y acá hay algunas cosas interesantes. El ministerio de ellos, de los dos testigos, fue de 3 años y medio. Bien. El capítulo 11 nos dice que son 1260 días, lo mismo que 42 meses, lo mismo que 3 años y medio, que es la mitad de la tribulación de estos 7 años. ¿Okay? El ministerio dura 1260 días. Ya vimos que no mueren antes, sino que mueren al terminar su testimonio, su ministerio. Inclusive después de muertos aún siguen cumpliendo el ministerio. Ya lo vamos a ver. Y su muerte dura 3 días y medio. Por lo tanto, ahí hay una correlación entre los 3 años y medio y los 3 días y medio. Que en la Biblia a veces los años son como son llamados días, semanas. Bueno, usted me entiende. 3 días y medio. Hay una correlación con estos 3 años y medio de ministerio. ¿Bien? Especulación bíblica solamente, pero algo debe haber detrás de eso. Bien, tal vez hay una representación a la restauración de Israel después de estos 3 años y medio. Y acá hay un cuadro, una especie de cuadro, porque usted sabe que el nuevo pacto de restauración de Israel, que es un pacto incondicional que Dios sí o sí va a cumplir con Israel, la restauración espiritual de Israel, eso va a ocurrir únicamente cuando termine la tribulación. Primero tiene que pasar la tribulación y después se va a concretar ese pacto de restauración espiritual, el nuevo pacto. Eso está en Jeremías, no lo vamos a leer, pero Jeremías dice, y restauraré a mi pueblo después de aquellos días. Por lo tanto, después de la tribulación. ¿Bien? ¿Cuál es la representación acá? Fíjese, únicamente después de estos 3 años y medio que faltan, acá, desde el punto de vista del ministerio de estos dos testigos, mueren y se restaura Israel. ¿Ok? ¿Cuál es la representación acá? Después de estos 3 días y medio que mueren estos dos testigos, al terminar esos 3 días y medio, resucitan.
el Señor los resucita, y hay una especie de restauración. Bien, ahí hay una representación también que puede ser un cuadro, tal vez, de la restauración de Israel posterior a la tribulación. ¿Ok? También está la cuestión de esta fiesta romana que les había comentado, la Lemuralia, que es una fiesta romana de celebración donde celebran por 3 días los cadáveres. Bien, una fiesta romana de celebración de los muertos, que dura 3 días esta fiesta. Es algo así parecido al Día de Todos los Santos, creo que es en 1 y 2 de noviembre, el 30 de octubre. Hay unas fechas ahí que el calendario gregoriano, el nuestro, tomó del calendario romano, en la festividad al menos, y la transformó con otros nombres. Pero hay una fiesta que se llama Lemuralia, donde ellos celebran por 3 días a sus muertos. Es parecida al Día de Muertos de México también. Vamos al Salmos 79, para ver acá no un cuadro, pero veamos lo que nos dice Salmos 79, 2 y 3. Dice: dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. ¿Qué dice el título acá? Lamento por la destrucción de Jerusalén. Y es exactamente lo que nosotros estamos viendo con estos dos testigos. Dice ahí: dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, queriendo decir que están ahí a la intemperie. La carne de tus santos a las bestias de la tierra, lo mismo. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. ¿Ok? Este texto no es específicamente para los dos testigos, tiene otro contexto, pero tiene una relación. Es muy parecido a lo que está sucediendo con los dos testigos. Así que es para analizar también. ¿Qué más? Todos se regocijan por su muerte y el fin de su predicación. Versículo 10. Vamos nuevamente al versículo 10 del capítulo 11. Versículo 10 dice: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Ya lo dijimos, atormentados por la predicación, por las plagas, por las catástrofes, guerras, y todo con su muerte, en teoría, iría a acabar. Ellos pensaban así, por lo tanto estaban todos regocijados por esa muerte, todos celebrando. A tal punto de que se envían regalos como en Navidad, como en medio de un carnaval de 3 días y medio. En estos 3 días y medio hay una especie de carnaval en el mundo en la cual todos se intercambian regalos como si fuese Navidad. Y acá hay un tema particular porque el pueblo de Israel, los judíos, tienen dos celebraciones que son importantísimas y tiene que ver con esto de entregarse regalos. La primera es la Hanukkah, denominada la fiesta de las luces. Si usted la quiere buscar después, véala, vea cómo la celebran, vea lo que sucede. Hay un tema sobrenatural que no está en la Biblia, que es una fiesta no santa, no de la ley, digamos, pero sí es muy importante para el pueblo judío y tiene que ver con también hacerse regalos entre ellos. Y la otra es la fiesta de Purim, que está en el libro de Esther, que si bien tampoco es una de las fiestas de las fiestas santas que describe la ley, sí es una fiesta que aparece en la Biblia, que se recuerda en la cultura de los judíos y que también tiene que ver con regalarse cosas a sus cercanos. Vamos a Esther 9, solamente para comprobar eso. Esther capítulo 9, versículo 19. No nos vamos a meter en la historia de dónde nace esta fiesta, solo decir que acá hay algo sobrenatural donde iban a matar a todos los judíos y finalmente el rey de los persas
eh, finalmente termina matando a Amán, porque descubren ahí un complot y termina matando a los hijos de Amán. Pasa todo lo contrario que en teoría debía pasar. Y se defienden, se les permite defenderse a los judíos y no se mata a los judíos como quería este malvado Amán. Esther 9:19. Acá lo importante. Versículo 19 dice: Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar, el día de alegría y de banquete, un día de regocijo y para enviar porciones cada uno a su vecino. Los judíos celebran este día de Purim y se regalan cosas entre ellos. ¿Ok? Se regalan porciones, como dice ahí. Esto viene en la cultura de los judíos del pueblo de Israel. Esto también se sigue haciendo siempre. Es como las fiestas patrias para nosotros, que se celebra por todas las generaciones. Y se van agregando cosas, por ejemplo, el tema de los regalos, el tema de las porciones. También lo que hacen es cuando leen, tienen que leer el libro de Esther, lo leen, y todas las veces que aparece Amán, este malvado Amán, que es un cuadro del anticristo, cada vez que en la lectura lo pronuncian, toda la gente, los niños principalmente, meten bulla, hacen bullicio para que no se escuche el nombre Amán, y es súper entretenido. Tiene que ver con regalos, con regocijo, y es un regocijo muy similar, muy parecido a lo que va a acontecer cuando mueran los dos testigos, con el tema de celebrar un carnaval con regalos. Es muy similar, pero es totalmente lo contrario. ¿Ok? Los moradores de la tierra y los que están en Jerusalén, ojo, están o estarán celebrando por la muerte de estos dos testigos, tal cual como celebró el pueblo de Israel por el día contrario en el día de Purim, cuando fueron salvados y fue muerto a Amán y sus hijos. Por lo tanto, es como contradictorio, es como una venganza de este Amán. Bueno, Amán es un cuadro del anticristo, por lo tanto, tiene que ver con lo que va a suceder en ese tiempo. Bien. Y también acá hay dos cosas más bien importantes: que el mundo hoy celebra de una manera superficial la muerte de Cristo con regalos, con presentes. Nosotros también lo hacemos, participamos de esa cultura, lo hacemos. Y el mundo también celebrará la muerte de los dos testigos con regalos. Interesante, se celebra la muerte con regalos, haciéndose regalos. ¿Ok? Perdón, no la muerte de Cristo, es el nacimiento de Cristo acá. Acá hay que hacer un cambio, la Navidad principalmente. Vamos a cambiar eso ahí. El mundo celebra el nacimiento de Cristo con regalos y el mundo celebrará la muerte de los dos testigos con regalos. Bien, son cosas culturales. Bien, pero vamos a hacer el cambio ahí que no quedó bien. ¿Qué más? La prueba de su martirio. Vamos nuevamente a Apocalipsis 11, versículos del 11 al 13. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Al resucitar, estos dos testigos confirman el mensaje, en el fondo confirman que es de Dios este mensaje, porque Dios los resucita a vista de todos y ascienden en una nube. Porque acá también dice que en versículo 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Por lo tanto, están comprobando que el mensaje era de Dios, era verdadero. De alguna forma se están dando cuenta de que este mensaje
es de Dios. ¿Bien? Subid acá. Bueno, esa frase en la Biblia aparece 3 veces, subid acá, y tiene que ver con un cuadro de las resurrecciones que hay en la tribulación. No vamos a hablar de eso, pero es importantísima esa palabra, subid acá. ¿Bien? ¿Qué más? Ellos ascienden lentamente en una nube a la vista de todos. Todos sus enemigos los ven acá. Recuérdese que hay un tema de tecnología, que todos lo van a poder ver. Tal vez todos lo van a ver en vivo ese acontecimiento. Todos sus enemigos los van a ver. ¿Ok? Muy diferente a cómo va a ser este arrebatamiento de la iglesia. Que el arrebatamiento de la iglesia va a ser en un abrir y cerrar de ojos y nadie va a saber. ¿Ok? Acá va a ser una ascensión lenta, tal cual como fue la ascensión de Cristo, que fue también lenta, a vista de todos y en una nube. Bien, también lo que vimos al principio, Cristo en su segunda venida también vendrá en las nubes, ya lo leímos, Apocalipsis 1:7, donde todo ojo le verá, eso es lo que leímos, y pareciera ser que parte de esa nube que se relata en Apocalipsis 1:7, pareciera ser, esto es teoría, especulación más bien, pareciera ser que parte de esa nube son los ejércitos celestiales que acompañan a Jesucristo en su segunda venida. Vamos a capítulo 19, versículo 14. Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Ok? Por lo tanto puede ser considerado como una nube, están blancos, los caballos son blancos, los ejércitos celestiales de blanco y limpio, que tal vez resplandece el color tan blanco que va a estar, pero podría ser que esa nube también, esa parte de esa nube, son los ejércitos celestiales, y se están confundiendo ahí con la nube, donde todo ojo le verá a Jesucristo en su segunda venida. ¿Ok? Y finalmente hay un terremoto. Versículo 13 de Apocalipsis 11 dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Los moradores de la tierra solo dan gloria a Dios después del terremoto. Acá hay un tema interesante. No hay arrepentimiento de ellos, solamente después del terremoto, después de esta catástrofe, dan gloria a Dios. ¿Por qué dan gloria a Dios? Porque recuérdense, están aterrorizados con lo que está pasando, con esta resurrección de estos dos testigos. A pesar de haber visto cosas sobrenaturales en la gran tribulación, inclusive esta bestia que se resucita también en la gran tribulación, también ven esa resurrección, por lo tanto no es algo nuevo, ya lo habían visto. Pero se aterrorizan por varias cosas que están sucediendo acá los moradores de la tierra. Y gracias a ese terror, a ese miedo, recién ahí dan gloria a Dios. ¿Por qué están aterrorizados? Bueno, por la resurrección, por el terremoto que ocurre justamente después de esa resurrección, por los muertos. Dice acá que, y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres en ese terremoto. ¿Ok? Tal vez es un terremoto mundial, tal vez es solo en Jerusalén, tal vez en el Mediterráneo, una zona de terremotos habituales ahí. La cosa es que ocurre un terremoto y mueren como 7.000 hombres. ¿Ok? Ese terror también puede ser por los muertos y también puede ser porque los que están atemorizados y los que dan gloria a Dios, obviamente quedaron vivos, sobrevivieron a ese terremoto. Por lo tanto, recién después de todo lo que sucedió, recién ahí dan gloria a Dios. No es un arrepentimiento al evangelio del reino que fue predicado hasta la muerte de estos dos testigos, sino más bien es dar gloria a Dios por temor a lo que está sucediendo. Porque la resurrección de estos dos testigos confirma el mensaje de Dios, por lo tanto se dan cuenta de alguna forma de que quienes murieron, estos dos testigos, eran enviados de Dios. ¿Ok? Acuérdense que los moradores de la tierra están con su poder engañoso, creyendo a la mentira, creyendo
al sistema del anticristo. ¿Ok? Entonces tal vez se están dando cuenta eh, de qué lado están, por decirlo de alguna manera. Bien. Y por último, solamente decir que este terremoto que acabamos de leer acá es el mismo terremoto del sexto sello, que es justo antes de la segunda venida de Cristo. Acuérdese que estamos en el paréntesis desde la trompeta 6 a la 7, que es paralelo al, a los sellos. Y en los sellos, en el sexto sello, comienza con un terremoto. Por lo tanto, es lo que está sucediendo acá en esta escena de Apocalipsis 11. Vamos a Apocalipsis 6, del 12 al 17. Versículo 12 dice: Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso de negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Si seguimos leyendo, vamos a ver las descripciones de ese terremoto, lo que sucedió, pero ocurre en el sexto sello, el mismo terremoto que estamos viendo en Apocalipsis 11. Por lo tanto, estamos viendo lo que está pasando en el otro juicio, que es exactamente el mismo tiempo de los 3 años y medio, que todas las cosas ocurren en paralelo. El misterio de la iniquidad, los gentiles hollando la santa ciudad, el ministerio de los dos testigos, los juicios de las copas, los juicios de los sellos, los juicios de las trompetas. ¿Ok? Entonces, estamos viendo el mismo terremoto que ocurre justo antes de la segunda venida, justo antes del séptimo sello, perdón, y de la séptima trompeta. Vamos a dejar la clase hasta acá. Gracias a los hermanos que estuvieron hasta el final de esta clase de escuela dominical. La próxima semana vamos a hablar de la bestia que mata a estos dos testigos, así que para que estudien en sus casas y que el Señor nos bendiga esta semana que comienza. Voy a orar para terminar esta clase y, bueno, oremos. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por este día, gracias por esta clase de escuela dominical, gracias por enseñarnos, Padre Santo, ayúdanos a seguir aprendiendo, a querer seguir estudiando, Padre Santo, ayúdanos a escudriñar tu palabra, Señor, y a querer entender cada día tus misterios, Señor. También ayúdanos a ponerla en práctica, Padre Santo, en nuestra vida y ser ejemplo para otros que todavía no te conocen, Señor. Te pido estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga esta semana que comienza. Chao, nos vemos la siguiente semana. Adiós.